En un reino antiguo, un joven príncipe se encontraba ante una encrucijada. Con el peso de un reino sobre sus hombros, Salomón no solo buscaba poder, sino también sabiduría, que lo llevó a convertirse en el hombre más rico de su tiempo. ¿Fue la fortuna, la estrategia, o había algo más profundo detrás de su éxito? A medida que exploramos la vida de Salomón, descubrimos que su riqueza no era simplemente material. Había un secreto escondido en su corazón, un anhelo, un deseo de entender el mundo y a sí mismo. ¿Cómo es que un simple pedido a Dios transformó su destino? La historia de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. A lo largo de su reinado, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su sabiduría y su fe. ¿Cómo navegó entre las tentaciones y las pruebas? La clave de su abundancia no solo radicaba en su inteligencia, sino en su conexión espiritual. Cada decisión que tomó, cada ladrillo que colocó en su imperio, estaba impregnado de un propósito mayor. Prepárate para descubrir los secretos que cambiaron la historia y cómo esos principios aún resuenan en nuestras vidas hoy. Sabiduría como fundamento. La sabiduría siempre ha sido considerada un pilar fundamental en la vida de los líderes, y el rey Salomón es un ejemplo brillante de esto. En lugar de buscar riquezas o poder, lo que muchos hubieran considerado deseos naturales en una posición tan elevada, Salomón optó por lo que realmente podría sostener su reinado, la sabiduría. Esta decisión no solo reflejó su carácter, sino también su entendimiento de que el verdadero liderazgo se fundamenta en la capacidad de tomar decisiones justas y equitativas y de guiar a su pueblo hacia un futuro próspero. Por lo tanto, su búsqueda de conocimiento y entendimiento se convirtió en la base sobre la que se construiría su legado. La historia cuenta que, tras asumir el trono, Salomón se encontró ante la responsabilidad de gobernar un pueblo diverso y a menudo conflictivo. En lugar de recurrir a métodos de control o coerción, eligió el camino de la sabiduría. Este enfoque lo llevó a reconocer que, al final del día, un rey sabio es aquel que puede escuchar y entender las necesidades de su gente. Así, su reinado se caracterizó por decisiones que priorizaban el bienestar colectivo, haciendo de la sabiduría su mayor tesoro. Al entender que la sabiduría tiene el poder de unir y guiar, Salomón sentó las bases de un gobierno que sería recordado a lo largo de la historia. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Además, la sabiduría de Salomón también se reflejó en su capacidad para resolver conflictos. Las narrativas bíblicas muestran cómo utilizó su entendimiento profundo de la naturaleza humana para mediar en disputas y encontrar soluciones que satisfacieran a ambas partes. Este enfoque no solo fortaleció su posición como rey, sino que también cultivó una cultura de respeto y confianza entre su pueblo. Así, se convirtió en un símbolo de justicia, y su legado se asoció con decisiones que trascendieron el tiempo y el espacio. Es interesante notar que, al priorizar la sabiduría sobre las riquezas, Salomón también estableció un modelo de gobernanza que se alejaba de la avaricia. En un mundo donde el poder y la riqueza a menudo corrompen, su historia nos recuerda que el verdadero valor reside en la capacidad de liderar con integridad. La sabiduría, en este contexto, se convierte en un recurso invaluable que no solo beneficia al líder, sino también a toda la nación. Así, su enfoque se convierte en un ejemplo de que, a largo plazo, la sabiduría es la única riqueza que perdura.
Finalmente, la vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. En un mundo que a menudo mide el éxito en términos de posesiones materiales, su historia nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la sabiduría que acumulamos y en la forma en que la aplicamos para el bien común. La búsqueda de Salomón por la sabiduría, en lugar de las riquezas, nos ofrece una perspectiva renovada sobre lo que significa ser un líder en nuestros propios contextos. El pedido a Dios. El relato de Salomón también destaca un momento crucial, su pedido a Dios por sabiduría. Es fascinante pensar en la humildad que mostró al elegir sabiduría sobre riqueza o longevidad. Este acto no solo muestra su comprensión de las exigencias de su rol, sino también su deseo genuino de servir a su pueblo de la mejor manera posible. Al dirigirse a Dios, Salomón no solo buscaba una ventaja personal, sino que estaba reconociendo que su capacidad de gobernar de manera justa dependía de un entendimiento más profundo que él pudiera alcanzar solo. La narrativa bíblica revela que, en una noche, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que deseara. En lugar de pedir oro o poder, Salomón optó por un corazón sabio que pudiera discernir entre el bien y el mal. Este pedido no solo fue un acto de sabiduría en sí mismo, sino que también fue un reflejo de su carácter. Al priorizar la sabiduría, Salomón mostró que entendía que la verdadera riqueza radica en el conocimiento y la comprensión, lo que a su vez le permitiría liderar con eficacia. La respuesta de Dios fue notable. No solo le concedió la sabiduría que había solicitado, sino que también le otorgó riquezas y honores que no había pedido. Esto pone de manifiesto una verdad poderosa. Cuando uno busca lo correcto con sinceridad, a menudo se le abren puertas inesperadas. La historia de Salomón ilustra que la búsqueda de sabiduría puede llevar a resultados que superan nuestras propias expectativas. Su ejemplo resuena en la importancia de priorizar el crecimiento personal y el servicio a los demás sobre las ambiciones egoístas. Este momento de decisión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. A menudo, estamos atrapados en la búsqueda de objetivos materiales o de estatus social, olvidando que la verdadera fortaleza proviene de la sabiduría que cultivamos. Al igual que Salomón, podemos encontrar valor en buscar conocimiento y comprensión, lo que al final puede enriquecer nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La historia de su pedido a Dios se convierte en un recordatorio poderoso de que, al buscar lo correcto, podemos encontrar no solo lo que queremos, sino también lo que realmente necesitamos. Finalmente, el pedido de Salomón nos enseña sobre la importancia de la humildad y el respeto hacia lo divino. Al reconocer que su poder y autoridad provenían de Dios, Salomón se posicionó como un líder que entendía que su responsabilidad era servir y proteger a su pueblo. Este acto de humildad no solo lo elevó en la estima popular, sino que también estableció un modelo de liderazgo basado en el servicio y la dedicación. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la verdadera grandeza se encuentra en la búsqueda de sabiduría y en la disposición a servir. Principios de gobernanza. Los principios de gobernanza de Salomón fueron profundamente influenciados por la sabiduría que buscó y recibió. Una de las características más sobresalientes de su liderazgo fue su capacidad para tomar decisiones justas y equitativas. En lugar de gobernar con mano dura, optó por un enfoque que priorizaba el bienestar de su pueblo. Salomón entendió que un gobernante sabio debe ser también un buen oyente, y a menudo se le veía en medio de su pueblo, tomando en cuenta sus preocupaciones y necesidades. Uno de los ejemplos más famosos de su gobernanza se encuentra en su famoso juicio sobre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo bebé. En lugar de simplemente decidir a favor de una de ellas, Salomón propuso dividir al niño por la mitad, revelando así la verdadera madre, quien prefirió renunciar a su hijo antes que verlo herido.
Este episodio no solo ilustra su aguda comprensión de la naturaleza humana, sino que también resalta cómo su sabiduría le permitió resolver conflictos de manera creativa y justa. Este tipo de liderazgo inspiró confianza y respeto, fortaleciendo su posición como rey. Además, Salomón implementó una serie de reformas que ayudaron a estructurar su gobierno de manera más eficiente. A través de la distribución de responsabilidades y la creación de un sistema administrativo sólido, logró no solo mantener el orden, sino también fomentar el desarrollo económico y social en su reino. La sabiduría que había pedido a Dios se tradujo en políticas públicas que beneficiaban a la población, lo que a su vez consolidó su legado como un rey justo y sabio. La gobernanza de Salomón también se caracterizó por un enfoque en la justicia social. Se preocupó por los desfavorecidos y trabajó para asegurar que todos tuvieran acceso a los recursos y oportunidades. Esto refuerza la idea de que un buen líder no solo se ocupa de sus propios intereses, sino que también es responsable del bienestar de todos aquellos que están bajo su cuidado. Su compromiso con la justicia y la equidad ha servido como un modelo para líderes a lo largo de la historia. Finalmente, los principios de gobernanza de Salomón nos enseñan que la verdadera autoridad proviene de la sabiduría y la justicia. En un mundo donde la corrupción y la avaricia a menudo dominan, su ejemplo nos recuerda que la grandeza de un líder se mide no solo por su poder, sino por su capacidad de servir y proteger a su pueblo. La historia de Salomón es un testimonio del impacto que un liderazgo sabio y justo puede tener en una nación y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prácticas de gobernanza en la actualidad. Riquezas y prosperidad. La relación entre la sabiduría de Salomón y la prosperidad material durante su reinado es un tema fascinante. A medida que su fama como un líder sabio se expandía, también lo hacía la riqueza de su reino. Salomón entendió que la sabiduría no solo se manifestaba en decisiones justas, sino también en la administración eficaz de los recursos. Con su enfoque estratégico, logró transformar a Israel en una potencia económica en la región. Esto se debió en parte a su habilidad para establecer relaciones comerciales con naciones vecinas, lo que resultó en un aumento significativo de la riqueza. La prosperidad durante el reinado de Salomón no solo se limitó a las riquezas materiales, sino que también incluyó el bienestar social. Con la riqueza que acumulaba, pudo invertir en infraestructura, educación y cultura. Su corte se convirtió en un centro de conocimiento y arte, atrayendo a intelectuales y artistas de diversas partes del mundo. Este florecimiento cultural, no. Alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas jugaron un papel crucial en la expansión de la riqueza y el poder de Salomón. A través de matrimonios políticos y acuerdos con naciones vecinas, Salomón logró fortalecer su posición no solo en términos de influencia, sino también en el ámbito económico. Estas alianzas no eran meramente simbólicas, tenían implicaciones prácticas que beneficiaban a su reino. Por ejemplo, al casarse con la hija del faraón de Egipto, Salomón no solo aseguró la paz con una de las potencias más fuertes de la época, sino que también facilitó el intercambio comercial y cultural. Además de las uniones matrimoniales, Salomón emprendió diplomacia activa con otros reinos. Esto incluía enviar embajadores y negociar tratados que abrían nuevas rutas comerciales y oportunidades económicas. La capacidad de Salomón para forjar relaciones con naciones como Tiro y Sidón, por ejemplo, le permitió traer materiales preciosos y mano de obra calificada para sus grandes proyectos de construcción. Estos vínculos no solo aumentaron su riqueza personal, sino que también enriquecieron a su pueblo, creando un entorno de prosperidad. La estrategia de Salomón se basaba en la comprensión de que una buena gobernanza requería más que solo poder militar.
necesitaba de la astucia política. Las alianzas le permitieron tener acceso a recursos, tecnología y conocimientos que de otro modo habrían estado fuera de su alcance. En el contexto de su reinado, estas relaciones estratégicas se tradujeron en una era de paz, lo que a su vez propició un ambiente propicio para el comercio y la innovación. Es interesante notar que estas alianzas no estaban exentas de riesgos. La dependencia de Salomón de otros reinos para mantener la estabilidad y la riqueza podía convertirse en una espada de doble filo. Si las relaciones se deterioraban, el reino podría enfrentar consecuencias desastrosas. Sin embargo, la habilidad de Salomón para navegar en estas complejas dinámicas políticas es un testimonio de su sagacidad y su compromiso con la prosperidad de su pueblo. Finalmente, estas alianzas estratégicas no solo fueron un medio para alcanzar la riqueza, sino que también contribuyeron a la cohesión social y cultural del reino. A través de la interacción con otras culturas, Salomón pudo enriquecer su propio reino con ideas, tradiciones y prácticas que perduran hasta hoy. Así, las alianzas se convirtieron en pilares fundamentales de su legado, dejando una huella profunda en la historia de Israel. Comercio y economía. Durante el reinado de Salomón, el comercio y la economía florecieron de manera notable. Salomón comprendió que una economía próspera era esencial para mantener su reino y garantizar su legado. Para lograr esto, desarrolló rutas comerciales que conectaban Israel con regiones lejanas, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. Estos caminos no solo eran vitales para el comercio, sino que también promovían la estabilidad y la seguridad en la región. La construcción de puertos y la mejora de infraestructuras también jugaron un papel clave en el desarrollo económico. Salomón invirtió en la modernización de las ciudades y en la creación de mercados que atraían comerciantes de diversas partes del mundo. Este enfoque proactivo no solo generó ingresos a través de impuestos, sino que también fomentó un ambiente de competencia y creatividad que impulsó la economía local. Un aspecto fascinante del comercio bajo Salomón fue la diversidad de productos que fluían hacia su reino. Desde especias y metales preciosos hasta textiles y madera de cedro, Israel se convirtió en un punto de encuentro para mercancías de diferentes culturas. Esta abundancia de recursos no solo elevó el nivel de vida de su pueblo, sino que también les permitió participar en el comercio internacional, creando una red de relaciones que beneficiaba a todos. Además, Salomón fue astuto al reconocer la importancia de la diplomacia económica. Las relaciones comerciales no solo se basaban en la compra y venta de bienes, sino también en la creación de vínculos de confianza con otros líderes. A través de intercambios y acuerdos, pudo asegurar que su reino disfrutara de un flujo constante de recursos que fomentaban la prosperidad. La economía floreciente de Salomón tuvo repercusiones a largo plazo en su reino. La riqueza acumulada permitió inversiones en educación, cultura y desarrollo social. A medida que la economía se expandía, también lo hacía el interés por el conocimiento y la sabiduría, lo que llevó a un renacimiento cultural que influiría en generaciones futuras. En resumen, el enfoque de Salomón hacia el comercio y la economía no solo cimentó su reinado, sino que también dejó un legado duradero. Legado cultural e intelectual. El legado cultural e intelectual de Salomón es uno de los aspectos más fascinantes de su reinado. Salomón no solo fue un líder político y militar, sino también un pensador y un creador. Su contribución a la literatura, especialmente a través de los proverbios y el cántico de los cánticos, ha perdurado a lo largo de los siglos, ofreciendo lecciones de vida, sabiduría y amor. Estos textos no solo reflejan su profunda comprensión de la naturaleza humana, sino que también se han convertido en fuentes de inspiración para millones de personas en todo el mundo.
Los proverbios en particular son una recopilación de enseñanzas que abarcan una amplia gama de temas, desde la moralidad hasta la ética en los negocios. A través de estos escritos, Salomón abordó cuestiones fundamentales sobre la vida, la justicia y la sabiduría. Su estilo claro y directo facilita la comprensión de conceptos complejos, lo que ha permitido que sus enseñanzas sean relevantes incluso en la actualidad. La sabiduría que transmite resulta atemporal, resonando en diferentes contextos culturales y sociales. El Cántico de los Cánticos, por otro lado, es una celebración del amor y la belleza. Este poema lírico no solo es un testimonio de la riqueza de la poesía hebrea, sino que también ofrece una perspectiva única sobre la relación entre el ser humano y lo divino. A través de imaginería rica y evocadora, Salomón explora temas de amor, deseo y espiritualidad, dejando un legado que ha sido objeto de estudio y admiración en la literatura mundial. Más allá de la literatura, el interés de Salomón por la filosofía y el conocimiento se refleja en su corte. Rodeado de sabios y eruditos, fomentó un ambiente intelectual en el que se valoraba la búsqueda del conocimiento. Esta era de reflexión y aprendizaje no solo enriqueció su propio entendimiento, sino que también sentó las bases para el desarrollo cultural de Israel en los años venideros. La curiosidad intelectual de Salomón se convirtió en un motor para el crecimiento y la innovación. En última instancia, el legado cultural e intelectual de Salomón es un testimonio de su compromiso con la excelencia y el conocimiento. Su obra ha trascendido el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una parte integral de la herencia cultural de la humanidad. A través de sus escritos y su enfoque en la sabiduría, Salomón no solo moldeó su época, sino que también dejó un impacto duradero que continúa influyendo en generaciones de pensadores y líderes. Relación con Dios. La relación de Salomón con Dios es un aspecto fundamental de su vida y su reinado. Desde el principio, Salomón entendió que su sabiduría y éxito estaban intrínsecamente ligados a su fe y obediencia a Dios. Esta conexión se manifestó de diversas maneras, desde su deseo de construir un templo para adorar a Dios hasta su búsqueda constante de guía en momentos de decisión. La fe de Salomón no era solo una cuestión de rituales, sino que impregnaba todos los aspectos de su vida y su gobernanza. El templo de Salomón es quizás la expresión más tangible de su devoción. Este monumental edificio no solo fue un lugar de culto, sino un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La dedicación del templo fue un momento culminante en la vida de Salomón, donde ofreció oraciones y sacrificios, reconociendo la importancia de la relación con lo divino. Este acto no solo reforzó su compromiso, sino que también unió a la nación en torno a la adoración a Dios, creando un sentido de identidad y propósito colectivo. Sin embargo, la relación de Salomón con Dios también enfrentó desafíos. A medida que su poder y riqueza aumentaban, también lo hacía la tentación de desviarse de los caminos de Dios. Las influencias externas y los matrimonios con mujeres de otras culturas llevaron a la adoración de dioses ajenos, lo que eventualmente provocó una ruptura en su relación con lo divino. A pesar de su sabiduría, Salomón experimentó las consecuencias de alejarse de Dios, lo que subraya la importancia de mantener una conexión firme y constante. A lo largo de su vida, Salomón buscó la dirección de Dios en sus decisiones. En los momentos críticos, como cuando enfrentaba conflictos o dilemas, era su fe la que guiaba sus acciones. La famosa historia del juicio sobre la madre que reclamaba a un bebé es un claro ejemplo de cómo su relación con Dios le otorgó la sabiduría necesaria para discernir la verdad. Esta búsqueda de guía divina fue fundamental en su papel como rey y líder. En resumen, la relación de Salomón con Dios fue un pilar esencial en su vida y su reinado. A través de su devoción y búsqueda de sabiduría,
logró no solo construir un reino próspero, sino también un legado espiritual que perdura hasta hoy. Su historia nos recuerda la importancia de mantener. 11. El efecto del orgullo. El orgullo es una de las emociones más complejas y poderosas que pueden influir en la vida de una persona, y Salomón no fue la excepción. Al inicio de su reinado, Salomón era conocido por su sabiduría y humildad. Sin embargo, con el tiempo y el éxito acumulado, comenzó a dejarse llevar por el orgullo. Este cambio de actitud no solo afectó su relación con Dios, sino que también tuvo repercusiones en su liderazgo y en el pueblo de Israel. A menudo, el orgullo se presenta como una trampa sutil, ya que puede disfrazarse de confianza y logro, haciendo que uno pierda de vista los valores fundamentales que una vez guiaron su vida. El orgullo llevó a Salomón a tomar decisiones que contradecían su sabiduría inicial. En lugar de mantenerse fiel a las enseñanzas de Dios, comenzó a buscar la aprobación de otros, especialmente de las distintas culturas que lo rodeaban. Las influencias externas comenzaron a modelar su pensamiento y sus acciones, alejándolo de su propósito original. Este desvío lo llevó a adoptar prácticas que no solo eran contrarias a las leyes de su fe, sino que también socavaron la unidad del pueblo de Israel. A medida que su orgullo crecía, también lo hacía su desconexión de la fuente de su sabiduría. El impacto del orgullo en la vida de Salomón se hizo evidente en su creciente indulgencia en lujos y excesos. En lugar de usar su riqueza y poder para el beneficio del pueblo, comenzó a enfocarse en su propio placer y en la construcción de una imagen personal gloriosa. Esta actitud egoísta no solo afectó su relación con Dios, sino que también provocó descontento entre su pueblo. Cuando un líder pierde la conexión con su gente, se crea un vacío que a menudo es llenado por la desconfianza y la división. Además, el orgullo puede llevar a una falta de autocrítica. Salomón, en su estado de arrogancia, dejó de escuchar las advertencias de aquellos que intentaban recordarle su responsabilidad como rey. Ignoró las señales de que su comportamiento estaba alejando a Dios y debilitando su reinado. La sabiduría que una vez le había servido como guía se fue desvaneciendo, y su incapacidad para reconocer sus propios errores comenzó a tener consecuencias devastadoras. Finalmente, el orgullo de Salomón culminó en su aislamiento. A medida que se alejaba de Dios y de su pueblo, se encontró rodeado por un entorno que, en lugar de apoyarlo, lo impulsaba a seguir en su camino destructivo. El rey, que una vez fue un símbolo de sabiduría y justicia, se convirtió en una figura trágica, atrapada en las redes de su propio ego. La lección aquí es clara: el orgullo, en su forma más insidiosa, puede desviar incluso a los más sabios de su camino. 12. Influencia de las culturas extranjeras. Las culturas extranjeras han tenido un impacto significativo en la historia de muchas civilizaciones, y el reinado de Salomón no fue la excepción. A medida que Salomón expandía su reino y establecía alianzas políticas, también se exponía a una diversidad de creencias y prácticas culturales. Al principio, esto podría haber parecido una forma de enriquecer su reinado, pero pronto se convirtió en un desafío a su fe y, por ende, a su sabiduría. La influencia de estas culturas extranjeras fue un factor determinante en el desvío de Salomón de las enseñanzas de Dios. Una de las maneras en que las culturas extranjeras afectaron a Salomón fue a través de sus matrimonios. Al casarse con mujeres de diferentes naciones, comenzó a aceptar y practicar las religiones y costumbres de sus esposas. Este sincretismo religioso no solo puso en peligro su propia fe, sino que creó divisiones dentro del pueblo de Israel. La adoración a dioses extranjeros como Moloch y Astarot comenzó a arraigarse en la cultura israelita, desdibujando las líneas entre la fe en Yahvé y las creencias paganas. La aceptación de estas influencias no solo tuvo implicaciones espirituales, sino que también afectó la política y la economía de su reino.
Al abrirse a nuevas culturas, Salomón facilitó el comercio y el intercambio de ideas, lo que inicialmente trajo prosperidad. Sin embargo, esta prosperidad vino con un precio: la pérdida de la identidad cultural y espiritual de Israel. La riqueza acumulada ya no se utilizaba para glorificar a Dios, sino que se empleaba en la construcción de templos y altares dedicados a dioses ajenos. El impacto de estas influencias externas también se reflejó en la administración de su reino. A medida que Salomón se rodeaba de asesores y consejeros de diferentes culturas, su perspectiva se amplió, pero también se diluyó. La sabiduría que había sido su guía comenzó a verse comprometida por la mezcla de creencias y valores. Las decisiones que una vez tomaba con claridad moral se volvieron más confusas y a menudo contradictorias, lo que llevó a una falta de dirección en su gobierno. A largo plazo, las influencias culturales externas resultaron ser uno de los factores más devastadores en el reinado de Salomón. La mezcla de lealtades y creencias no solo debilitó su conexión con Dios, sino que también sembró las semillas de la división en el reino. La lección que se puede extraer de esta experiencia es que la apertura a nuevas ideas y culturas debe equilibrarse con una firmeza en los principios fundamentales que guían nuestras vidas. De lo contrario, la riqueza y el poder pueden convertirse en un camino hacia la perdición. 13. El fin del reinado. El reinado de Salomón, que comenzó con tanta promesa y sabiduría, terminó en un estado de desilusión y caos. Las decisiones que había tomado, influenciadas por su orgullo y por las culturas extranjeras, llevaron a un desvío significativo de su propósito original. A medida que se alejaba de Dios, las consecuencias comenzaron a manifestarse, no solo en su vida personal, sino también en el bienestar del reino. La falta de conexión espiritual dejó a Salomón vulnerable a la desestabilización política y social. Las implicaciones de su desvío se hicieron evidentes después de su muerte. El reino que había construido con tanto esfuerzo se fragmentó en facciones y conflictos internos. La falta de un liderazgo fuerte y sabio llevó a una lucha por el poder entre sus sucesores, lo que resultó en la división del reino en dos: Israel y Judá. Esta fragmentación no solo marcó el fin del legado de Salomón, sino que también dio inicio a una era de sufrimiento y caos para su pueblo. La riqueza que había acumulado durante su reinado no pudo salvar el reino de su inevitable colapso. A pesar de la opulencia y el poder, la falta de unidad y fe resultó ser más destructiva que cualquier adversidad externa. La historia de Salomón se convierte en un recordatorio de que la prosperidad material no garantiza la estabilidad ni el éxito a largo plazo. Sin una base sólida en la fe y la sabiduría, cualquier reino, por próspero que sea, puede caer en la ruina. Las consecuencias del desvío de Salomón también se sintieron en la próxima generación. Sus hijos y sucesores no solo heredaron riquezas, sino también un legado de división y conflicto. La falta de una guía espiritual sólida dejó un vacío en el liderazgo que fue difícil de llenar. La historia de Salomón se convierte en una advertencia sobre la importancia de mantenerse fiel a los principios y valores que nos definen, incluso en tiempos de éxito y prosperidad. Al final, el legado de Salomón es una mezcla de grandeza y tragedia. A pesar de su sabiduría inicial y su capacidad para gobernar con justicia, su historia también es un testimonio de cómo el orgullo y la influencia externa pueden desviar incluso a los más grandes líderes. Su reinado es un capítulo importante en la historia de Israel, una lección sobre los peligros de perder de vista lo que realmente importa en la vida. 14. La herencia de Salomón. La herencia de Salomón es un tema complejo que abarca tanto sus logros como sus fracasos. A lo largo de su vida, dejó un legado que resonaría en las generaciones futuras, especialmente en lo que respecta a la sabiduría y la gobernanza.
Sin embargo, su desvío de la fe y los valores que una vez abrazó también tuvo consecuencias profundas. La historia de Salomón se convierte en un espejo que refleja las luchas de la humanidad en su búsqueda de equilibrio entre poder, riqueza y espiritualidad. Uno de los aspectos más destacados de la herencia de Salomón es su contribución a la literatura y la sabiduría. Los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares son obras que han sido estudiadas y admiradas a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas sobre la vida, el amor, la moral y la espiritualidad han influido en generaciones, proporcionando una guía para aquellos que buscan sabiduría en un mundo complejo. Este legado literario se convierte en una fuente de inspiración y reflexión, recordándonos la importancia de la búsqueda intelectual y espiritual. Sin embargo, la herencia de Salomón no se limita a sus escritos, también dejó un impacto duradero en la cultura y la identidad de Israel. Su construcción del templo fue un acto de devoción y un símbolo. Y así, la historia de Salomón nos deja una poderosa lección sobre el verdadero significado de la riqueza. No se trataba solo de oro y plata, sino de la sabiduría que buscó con todo su corazón. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Cuando priorizamos la inteligencia y el entendimiento sobre las posesiones materiales, las bendiciones pueden fluir en nuestra vida de maneras inesperadas. Imagina por un momento tener la sabiduría para tomar decisiones que transformen tu vida y la de quienes te rodean. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que te guíe en tus elecciones? Recuerda, Salomón no solo recibió riquezas, recibió la capacidad de gobernar con justicia, de escuchar y aprender de los demás. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestro día a día? Te invitamos a reflexionar sobre tus propias prioridades. ¿Qué es lo que realmente valoras en tu vida? La riqueza material es efímera, pero la sabiduría perdura. Así que, ¿qué pasos estás dispuesto a dar para buscar esa sabiduría en tu vida? Mantente conectado con nosotros y descubre más historias que inspiran y enseñan. Hasta la próxima.